Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar en la palabra de Dios acerca de la conversión de Pablo, de cómo Pablo relata su palabra. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que sea Él dirigiendo esta prédica del día de hoy. Amén. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú nos traes siempre con un propósito, Señor, y de poder impartir, Señor, tu palabra al pueblo que está ahí escuchándote, Señor bendito. Sé tú, Padre amado, tomando el control en esta noche, Padre bendito, y que podamos, Señor, dar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Le pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Les invito a poder abrir sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 22, del versículo 6 al 16. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice el título: Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, hermanos. Esta es la palabra maravillosa de nuestro Padre Celestial. Y vamos a hacer una pequeña reseña para poder entender con mejor claridad en qué contexto nos encontramos en esta noche. Amén, hermanos. Sabemos que después de que Jesús murió y resucitó, dejó un mandato a sus discípulos, ¿no? A los que le seguían, ¿no? En Mateo 28, 19, 20, podemos ver cómo Jesús encomienda a sus discípulos a compartir su palabra. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver que los discípulos iban esparciendo la palabra por todo lugar, ¿no? Entre ellos estaban Pedro, Juan y Felipe. En Hechos capítulo 1, versículo 15, podemos ver inicialmente a Pedro compartir su palabra y poder escoger al discípulo que tomaría o reemplazaría a Judas. Sabemos que en un inicio eran 12 discípulos, ¿no? Pero hubo uno que fue Judas, que traicionó a nuestro Padre Celestial, y en este contexto podemos ver que escogen a un nuevo discípulo que reemplazaría a Judas. Este sería Matías. Amén. Dice en Hechos 1:15: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Amén. Y ahí nos va contando, en los siguientes versículos, nos va contando de que Pedro y estos 120 iban escogiendo al nuevo discípulo, que sería Matías. Entonces, desde ahí llegaron a ser los 12 discípulos. Amén.
y a ellos fue encomendado en primer lugar el ministerio del apostolado. Amén. Ellos se iban y predicaban y bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 8:17, que dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver que en aquellos tiempos habían grandes varones de Dios que esparcían la palabra de Dios con poder y gloria, de acuerdo a lo que ellos habían recibido. Amén. De parte del Maestro. ¿Quién era el Maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en obediencia, ellos iban y compartían la palabra a las naciones. Y habían muchos que se convertían. En Hechos 2, 41 al 42 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos ver que van convirtiéndose, según la palabra en Hechos, 3,000 personas, hermanos, ¿no? En estos primeros cristianos, los primeros cristianos, los que formaban, ¿no?, la primera iglesia, las primeras iglesias, dice que tenían unas cualidades. Ellos eran piadosos y sencillos. En Hechos 2, 44 y 45 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en el 45 nos dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Entonces podemos ver que ellos eran unos cristianos desprendidos, ¿no? Que no tomaban valor a las cosas materiales, ¿no?, sino que las compartían entre todos ellos. Amén. Y así iban creciendo tanto en número de cristianos. En Hechos 4, capítulo 4, versículo 4, nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Amén. Iban aumentando aquí, ¿no? Podemos ver que iban aumentando, ¿no? En Hechos, el capítulo 5, del 12 al 15, nos habla acerca de los milagros y hazañas que hacían los discípulos en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos capítulo 5, del 12 al 15. Amén. Amén. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y en el pueblo, y estaban todos unánimes en el propósito. Amén. Entonces, ahí podemos ver que ellos seguían todo de acuerdo a como el Maestro lo había hecho, ¿no? Sabemos que Jesús, cuando vino a este mundo, él hacía muchos milagros, ¿no? Porque era Dios, ¿no?, todopoderoso. Y ellos también podían hacer esto, pero no para gloria de ellos, ¿no?, sino que eran instrumentos usados por el Señor Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 6:1 podemos ver que la obra del Señor fue tan grande que tuvieron que elegir y asignar diáconos, ¿no? Amén. Vamos a leer, dice en Hechos 6:1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y la distribución diaria. Amén. El 2, 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud y a los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Entonces ahí podemos seguir leyendo en el 3, el 4, en los versículos siguientes, que ellos asignaron a 7 diáconos, ¿no? Asignaron a 7 diáconos, pero entre ellos uno fue el más resaltante, ¿no? Y su nombre era llamado Esteban, ¿no? Esteban dice que era un varón grande en fe y lleno del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos ellos no se distraían, ¿no? Porque como había aumentado el número de cristianos, habían cosas que se presentaban en el camino, ¿no? Sin embargo, ellos no se distraían del objetivo, que el objetivo que Dios les había dado, que era ir y dar compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en Hechos 6,
El Hechos capítulo 6, versículo 2. Amén. Nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud y los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, ¿no? Entonces ellos no querían dejar de ninguna manera, lo que era compartir, poder llevar la palabra de nuestro Padre Jesucristo. En Hechos capítulo 6, versículo 4, nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Entonces ellos nunca se distrajeron, ¿no? de la visión, ¿no? Ellos tenían que seguir con el propósito al que habían sido encomendados. Amén. Hechos 6, 8 al 9. Hechos capítulo 6 del versículo 8 al 9 nos cuenta que Esteban fue llevado ante el concilio, pues era un hombre grande en fe, que creía en Jesús y llevaba la palabra con poder. Entonces dice que esto no fue de agrado para los judíos. Vamos a leerse Hechos capítulo 6 versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el 9 nos dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, ¿no? Entonces aquí nos habla la palabra de que Esteban era una persona, ¿no? Que fue nombrada porque era una persona grande en fe, ¿no? Y entonces dice que fue llevado para ser apresado, ¿no? Lo llevaron ante el concilio para que sea juzgado, porque él impartía la palabra de Dios, compartía la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo a lo que el Señor Jesús había también mandado, ¿no? Tan resaltante fue el ministerio de Esteban, que dice que al terminar su prédica, porque él cuando fue llamado, ¿no? al concilio, él dio una gran prédica, ¿no? Que lo podemos ver más adelante en Hechos, en el capítulo 7, lo podemos leer todo, ¿no? Todo el capítulo 7, y ahí podemos ver cómo Esteban predica, ¿no? Predica con tal convicción, ¿no? Y es tan bonita, ¿no? La palabra que puede compartir en ese capítulo. Entonces dice que fue tan resaltante que al terminar su prédica, él puede ver, amén, puede ver sentado a la derecha a Dios Padre, ¿no? En Hechos 7, 55, 56 nos habla acerca de esto. En Hechos 7, el capítulo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ¿no? Y cuando oyeron esto, los que lo estaban juzgando, pues no pudieron creer, ¿no? No pudieron creer esa palabra, ¿no? Tan poderosa que él dijo, ¿no? Que yo miro al cielo y veo a Jesús sentado a la diestra del Dios Padre, ¿no? Y lo llevaron y lo apedrearon, ¿no? Lo llegaron a apedrear. Amén. Entonces, aquí por primera vez podemos ver mencionar a Pablo en Hechos, el capítulo 7, el versículo 58. Podemos ver que Saulo, bueno, como era llamado antiguamente, ¿no? En primer lugar era llamado Saulo, ¿no? Es nombrado por primera vez. Amén. Hechos, capítulo 7, versículo 58. 8:3. Amén. Y echándole fuera de la ciudad, aquí se está refiriendo a Esteban, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Entonces aquí podemos ver por primera vez nombrar a Pablo, ¿no? Dice la palabra de Dios que era joven, ¿no? Era joven Pablo. En Hechos capítulo 8, el versículo 3, nos muestra cómo era Pablo, ¿no? ¿Quién era Pablo para los cristianos? Amén.
Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Entonces podemos ver que Saulo era un perseguidor de cristianos, ¿no? Enemigo de los cristianos, hombre de padres judíos y criado en Roma, instruido por la ley. Amén. Quiere decir que conocía muy bien la ley, era erudito en la ley, conocía a Dios en teoría, pero sus ojos aún no lo veían, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Pablo era un hombre de verdad que era un hombre poderoso, que tenía mucho conocimiento, ¿no? Que tenía mucho conocimiento de la ley. Era un hombre que había sido criado prácticamente, ¿no? Desde pequeño, con esta educación, ¿no? Pegado a la ley, ¿no? Entonces dice, era inflexiblemente ortodoxo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que era una persona que decía, ¿no? Que como un ejemplo, ¿no? Yo digo negro y es negro, ¿no? Y no cambia fácilmente, ¿no? Era un hombre especial, ¿no? Amén. Entonces, en Hechos capítulo 9, 15, ¿no? Podemos ver que, sin embargo, a pesar de todas estas cosas que podemos ver, ¿no? en estos capítulos y estos versículos acerca de Pablo, que hasta el momento lo podemos ver como una persona quizás que no era de acuerdo, ¿no? O de agrado quizás para nosotros, ¿no? Pero sin embargo, él fue escogido por Dios, ¿no? En Hechos capítulo 9 al 15 nos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces él fue escogido como instrumento de Dios. Un hombre que quizás era un hombre quizás de un carácter muy fuerte, ¿no? Que creía estrictamente en sus convicciones, en lo que él había recibido como enseñanza, ¿no? Pero como sabemos que para Dios no existe cosa imposible, Dios lo escogió a él para poder impartir la palabra a los gentiles, reyes e hijos de Israel. En esta situación podemos ver que Pablo pasa a ser llamado el apóstol de los gentiles, ¿no? De ser llamado Saulo en primer lugar, perseguidor de los cristianos, pasa a ser Pablo llamado el apóstol de los gentiles. Amén. Ahora vamos a llegar al versículo principal, el que acabamos de leer, que está en Hechos capítulo 22, y empezamos con el versículo 6-16. Y vamos a ir detallando versículo por versículo este momento tan importante, ¿no? En el que Pablo puede llegar a conocer a Jesús, ¿no? Como nuestro Salvador, ¿no? Quizás estas personas, los que perseguían en ese entonces, ¿no? Entre ellos Pablo, ¿no? Eran personas que creían en Dios, pero más no creían en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice Hechos, el versículo 22, el 6, nos dice, pero aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, ese día fue un día muy especial para Pablo, un día que él no podría olvidar, porque ese día Pablo conoció la verdad, conoció la luz. Amén. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Y esa luz a veces quizás no la podemos describir, ¿no? Fácilmente, pero aquí dice en Hechos, el capítulo 26, 13, dice que la luz era tan resplandeciente como la luz del sol al atardecer, ¿no? Como la luz del sol al atardecer, que quizás uno no mira al cielo en la tarde, ¿no? Donde sale el sol, pero con tanta fuerza y con tanta intensidad que uno a veces no puede, ¿no? Ni llegar a mirarla bien, porque ya te quedas como que un poco ciego, ¿no? Y de esta manera le pasó a Pablo, ¿no? Dice que pudo ver el poder de Dios mediante esta luz admirable, que llegó a caer al suelo, ¿no? En el capítulo 7 dice, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? En este capítulo
el Señor nos quiere hablar, ¿no? Que era tan fuerte su poder, y sabemos hasta hoy que el poder de Dios es maravilloso, ¿no? Que Saulo cayó al suelo, quizás postrado, ¿no? De rodillas, porque era un poder muy, muy fuerte. Y oí una voz, dice, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Cuando nosotros nos oponemos de alguna u otra manera a aquellos que realmente le pertenecen al Señor, nos estamos oponiendo al mismo Dios, ¿no? A veces decimos, ¿no? Ay, contradecimos al cristiano y contradecimos la palabra de nuestro Padre Celestial. Y pensamos que le estamos haciendo el daño a ellos, ¿no? Directamente al cristiano. Pero no nos damos cuenta que estamos ofendiendo directamente a nuestro Padre Celestial, que es Dios, ¿no? Amén. Yo entonces, dice en el capítulo 8, yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Pablo sabía y conocía, porque como podemos ver en un principio, Pablo no era una persona que no haya sido instruido. Incluso Pablo era una persona que conocía muchos idiomas. Pablo era una persona, como decir, que tenía bastante educación, ¿no? Era una persona entendida, inteligente, entendida, ¿no? Entonces él sabía que Dios, que Jesús era ahora el que le estaba hablando. Amén. Y también la palabra lo dice, y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Describe al Señor usando el mismo nombre tan odiado por Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo él no creía en Jesús, y tuvo que acontecer esto para que él pueda creer ahora que Jesús existía, porque en esta misma circunstancia y en este mismo momento el Señor le dijo que él era Jesús de Nazaret. Amén. Y los que estaban conmigo, en el capítulo 9 dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Amén. Entonces podemos ver que Pablo quizás podría haber tenido muchos testigos, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Probablemente no lo habrían podido entender, solamente habrían podido escuchar algún sonido o algo así, ¿no? Porque el mensaje era directamente hacia Pablo, ¿no? Y era él el único que podía entender lo que la voz le estaba hablando, ¿no? Y dije, en el capítulo 10 dice: y dije, ¿qué debo hacer, Señor? Este versículo tiene un concepto, ¿no? Bastante importante, porque cuando Pablo dice: ¿qué debo hacer, Señor? ¿No? Pablo, o sea, al pasarle esto a él quizás no sale huyendo, porque quizás por temor, ¿no? O muchas cosas que nos pueden acontecer si a nosotros nos pasaría esto, ¿no? Sin embargo, Pablo en este momento acepta que Jesús existe, acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el Señor Jesús me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que se les ha señalado hacer. Amén. Entonces de aquí podemos ver que ya a Pablo se le manda, ¿no? A que pueda ya empezar a declarar la palabra de Dios. Amén. En el capítulo 11 dice: y como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, y sabemos que la luz es nuestro Padre Celestial, ¿no? La luz es Jesucristo. Entonces dice: llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Amén. E incluso lo tuvieron que llevar de la mano porque se quedó ciego, ¿no? Se quedó ciego por este resplandor. Pablo ahora entra a la ciudad en otra actitud, ¿no? Completamente diferente a la de antes. Pablo ya no era ese hombre perseguidor de cristianos, ¿no? Sino era un hombre diferente, que había conocido el poder maravilloso de nuestro Padre Celestial. Entonces, en el capítulo 12 nos dice: entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Amén. Podemos ver que Ananías era un seguidor de Cristo, pero también era amado por los judíos y respetado por ellos, ¿no? Amén. Viniendo a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, esto está en el versículo 13, recibe la vista. Y yo en aquel momento le miré. Amén. Amén. Entonces podemos ver que de esta manera el
es una forma como decir simbólica, ¿no? De decir, recibe la vista quiere decir que ya eres salvo, ¿no? Que ya pudiste ver la luz, ya pudiste ver el camino que el Señor quería que tú pudieras ver, ¿no? Entonces, en este momento dice, fue bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y dijo, en el 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Amén. Entonces aquí podemos ver también que Pablo fue escogido por el Señor para desempeñar la gran comisión, ¿no? De poder impartir la palabra del Señor, para que conozcas su voluntad y veas aquel justo y oigas la voz de su boca. Amén. Aquí Pablo ya no va a hacer más su voluntad, ¿no? Lo que él creía, lo que él pensaba, lo que él deseaba. Ahora él va a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el punto que nosotros todos debemos de seguir, ¿no? Ese es el punto principal, ¿no? De todas las cosas. Con esto Pablo llegó a ser testigo de que Jesús sí había resucitado. Amén. A la misma altura que aquellos que lo vieron vivo antes y en su resurrección. Amén, ¿no? Entonces los discípulos pudieron ver a Jesús en resurrección. Y Pablo en este momento también pudo ver a Jesús, que Jesús también pudo conocer que Jesús también había resucitado. Amén. En el capítulo 15 nos dice, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Amén. Se refiere a su gran comisión para llevar el evangelio al mundo de esa época. Amén. En el 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué quiere decir aquí? Que era tiempo de que comience, ¿no? De que comience a predicar la palabra. Levántate y bautiza y lava tus pecados. Aquí se refiere a que se realiza una acción del presente a causa de una acción pasada. Fue bautizado en agua porque sus pecados ya habían sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, invocando su nombre. Sus pecados son lavados cuando usted clama al nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? Aquí terminamos con lo que es cómo Pablo cuenta su conversión, ¿no? Cómo Pablo cuenta su conversión. En este capítulo, pues Pablo había sido llevado a ya después de que habían pasado todas las cosas, Pablo había estado predicando la palabra de Dios y todo. Entonces llegó el momento en que Pablo, como todo cristiano que fue perseguido, fue llevado para que sea condenado también, ¿no? Para que lo juzguen, ¿no? Y en este contexto se da el capítulo 22 de Pablo, donde él empieza a contar su conversión, ¿no? Entonces podemos también ver que no sé si ustedes habrán oído hablar de incircuncisos, circuncisos, ¿no? Y esa era una señal que tenían los judíos, ¿no? De que, como quien dice, ellos ya eran como ahora, ¿no? Que nos bautizamos y por obediencia y sabemos que somos cristianos, ¿no? En ese entonces también era, ¿no? Los judíos tenían que circuncidarse como señal, ¿no? De que ellos creían en Dios y que era su señal, ¿no? De fe prácticamente, ¿no? Pero Pablo vino y fue escogido para predicar a todos, ¿no? En general, no solamente quizás a los judíos, ¿no? Sino también a los gentiles, ¿no? A predicar la palabra a todo el que necesitara de Dios, ¿no? Y que no seamos divididos y apartados, sino que todos podamos recibir la palabra de nuestro Padre Celestial y podamos obedecer, ¿no? Entonces lo que podemos resaltar aquí es que nosotros como hijos de Dios tenemos una encomienda muy grande de parte de Dios, ¿no? En tiempos antiguos y en tiempos presentes, nosotros siempre tenemos que ir y hablar la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y que no existe un ser humano que pueda contradecir
lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Ni siquiera Pablo, que fue un hombre muy contumaz en su forma, en su carácter, ¿no? Ni siquiera él pudo resistirse al poder y a lo que el Señor deseaba para cada uno de nosotros, ¿no? Que era que lleve la palabra de Dios. En Hechos, el capítulo 9, 21, amén, podemos ver que incluso los cristianos le temían, ¿no? A Pablo, porque Pablo era el que los llevaba a las cárceles, ¿no? Amén. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes, ¿no? Dudaban de que Pablo haya sido convertido, ¿no? Y que haya creído en el Señor Jesucristo, porque él antes los perseguía, pero ahora no venía a perseguirlos, sino venía a compartirles la palabra y a ser testigo, ¿no? Del Señor Jesucristo. En el 26 nos podemos ver que incluso los discípulos, ¿no? Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿no? Incluso los discípulos dudaban, ¿no? Dudaban un poco de esta preciosa experiencia que él había pasado, ¿no? Y dudaban de que quizás él podría llegar a ser también un discípulo, ¿no? Y fue un hombre realmente resaltante que compartió tanto la palabra, que hizo conocer la palabra de Dios en muchos lugares, ¿no? Y es muy resaltante, incluso ahora hemos estado pudiendo ver, ¿no? de los viajes que él hizo, de todo el camino que él pudo andar, ¿no? Para poder compartir la palabra, porque él llegó a creer en Jesucristo con mucha convicción y llegó a tener mucha fe en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, por medio de todo lo que a él le pudo acontecer, ¿no? Que lo cuenta Hechos 22, del 6 al 16. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra de nuestro Padre Celestial. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, y que no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Y lo único que desea de nosotros es que seamos obedientes a su propósito. Amén. Vamos a hacer una oración para poder despedirnos. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque tú has permitido, Señor, que pueda ser compartida tu palabra en esta noche, Señor amado, y que podamos llevar el mensaje, Señor, como lo hicieron antes nuestros antepasados, y ahora también, Señor, que tu palabra nunca sea detenida, sino que siempre sea compartida, Señor, incluso en cualquier circunstancia que pasemos, Padre bendito, que nunca perdamos ese objetivo, Señor, de llevar tu palabra a las naciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Vamos a saludar a nuestros hermanos que nos han estado escuchando, a mi querido esposo Leo Rincón García, y a mis pequeñitos, a mis tres pequeñitos, Yoari, Leito y Jared. También saludamos a nuestra hermana Melissa Correa, que ha estado atenta a la palabra, a nuestros pastores, nuestros preciosos pastores que se esfuerzan día a día. Amén. A nuestro hermano Hugo y a nuestra hermana Martita. También saludamos a este siervo valiente y esforzado, Daniel Limante. Saludamos a mis padres, Carlos Correa y Juana Gamboa, a Lía Vargas, mi querida sobrina, y también saludamos a la familia Correa Zapata, a Leila Zapata, a Cliff, a Marcito y a Christopher, siervos esforzados. Amén. Saludamos a nuestra querida hermana Miriam Velázquez, a nuestra hermana Fiorella Correa, a nuestra hermana Juana González, a nuestra hermana Lucero Matos, a nuestra querida hermana Elga Requelme, a nuestra hermanita Jael Saldarriaga y nuestro siervo esforzado y valiente Huguito Saldarriaga, a Saraí Nico Ariza, amén, a Clara Vigo, Jennifer Ariza,
Rolando Zuleta Cabrera, a nuestro hermano Rolando, a nuestro hermano Percy Vargas, a nuestra hermana Ana Chacón Núñez, a nuestra hermana Noemí Espíritu, a mi querida tía allá en Estados Unidos, Luisa García, a nuestra hermana Elizabeth Rodríguez, amén, a nuestra hermana Yolanda Gómez, amén, nuestras hermanitas, nuestras siervas Bianca y Zoe, y a nuestra querida hermana Débora Velázquez, amén. Invitándolos también a que podamos seguir la palabra de Dios el día de mañana, domingo y 8 de noviembre, y habrá también un culto de alabanza y adoración, amén, a las 8 p.m. Están todos invitados, hermanos, y no se pierdan esta maravillosa bendición que viene por medio de la alabanza, amén.